Sí. Muy bien, gracias. Amén, hermanas. Bendito sea Dios que nos volvemos a ver. Qué lindas están cada una de ustedes, hombre. Y ese Ramirón cada vez está más pollonazo. Un abrazo, Ramirón. A todas las quiero tanto que me da mucho gusto el verlas y me emociono cada vez que nos reunimos. Hoy en la tarde que estaba orando por esta reunión y por cada una de ustedes y por mí, porque yo también voy a recibir esa ardorosa y apasionada predicación de hoy en la tarde, que nos la va a dar nada menos y nada más que nuestro amado Padre Espiritual San Agustín. Así que espero disfrutarlo igual que ustedes, porque el ardor con el que San Agustín predica es algo fantástico, maravilloso. Y espero no ser yo el obstáculo en esa predicación de él, para no quitarle en nada de todas esas emociones que transmite a través de sus palabras y de la enseñanza que le ha encargado Jesús para cada uno de sus oyentes. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de escuchar a ese doctor de la iglesia, nuestro amado San Agustín, especialmente que estamos en una parroquia agustiniana. Es nuestro patrono, además de ser nuestro maestro y doctor en la iglesia, ¿verdad? Así que tenemos ese gran privilegio. Les doy un besito y un abrazo a todos, a todas ustedes. Les doy una calurosa saludo. Me alegra verlas cada vez mejor, perseverando en el Señor. Yo también lo estoy haciendo. Algunos estamos más cachetones, otros más delgaditos, pero ahí vamos. Lo importante es que nos estamos reuniendo siempre a los pies de Jesús y de Virgen Santísima María, de nuestro amado San José, y la Sagrada Familia ha invitado hoy a uno de sus hijos predilectos, a San Agustín, también para que él participe de esa comunidad de amor con todos nosotros. Así que podemos sentarnos a los pies de Jesús y de todos estos santos y de nuestra amada Madre, y vamos a escuchar con detenimiento lo que vamos a compartir el día de hoy. Deseo mencionarles que esa Jenny, qué linda la oración que has hecho, muy acorde en el espíritu a lo que vamos a recibir. Mauri, igualmente, ahí vas a escuchar que la oración que has expresado de perdón está incluida dentro de la predicación de San Agustín. María Rosario, vas a descubrir también que al pedir el Espíritu Santo que se derrame con poder, ¿verdad? Has abierto nuestro entendimiento. Y no digamos la alabanza, ¿verdad? Que hemos escuchado una alabanza que no solamente fue un alabar a Dios, sino que darle gracias por todo lo que nosotros tenemos. Así que felicitaciones a Silvana también por ese servicio maravilloso que nos prestan. Que Dios las bendiga porque ustedes se prepararon, se dispusieron y el Señor las ha utilizado como profetas aquí en su propia comunidad. Dios las bendiga y las siga animando para que sigan siendo profetas del Señor, a donde vayan. Cada vez que ustedes oran, cada vez que ustedes interceden, cada vez que ustedes dan palabra de Dios, cada vez que ustedes dan un buen consejo o hacen una obra de misericordia, están siendo profetas de Jesús. Así que ánimo, ánimo porque todos hemos sido enviados a ser profetas de la misericordia de Jesús. Bueno, para seguir entonces en la sintonía, quiero contarles que hoy tendremos una maravillosa experiencia espiritual. Inicialmente nos vamos a adentrar como una breve introducción en las valiosas y profundas enseñanzas contenidas en una de las predicaciones de Cuaresma 2022 que compartió el cardenal Raniero Cantalamessa en Casa Pontificia. Esta enseñanza es muy importante porque nos va a abrir el entendimiento espiritual para que posteriormente nos dejemos confrontar. Fíjese la palabra que estamos utilizando. Nos vamos a dejar confrontar, como dijo la hermana en su oración, por Jesús a través de la proclamación de su evangelio, predicado con pasión por nuestro Padre Espiritual San Agustín. Y vamos a utilizar de base el sermón número 88, que usted posteriormente lo va a recibir en el PDF que les envío, y si no, cuando entre usted a internet puede buscar sermón 88 San Agustín y ahí ahí lo va a poder ver, ¿verdad? El título de este sermón es el título de nuestra enseñanza de hoy y se llama Cuando Cristo pasa. ¿Qué sucede cuando Cristo pasa? Hoy vamos entonces a descubrir cuando Cristo pasa, ¿qué sucede en nuestras vidas? Por favor, Jesús, enséñanos. Bien, el cardenal Cantalamessa nos instruye inicialmente en lo siguiente. Ponga atención, esta enseñanza es muy básica,
para cualquier otra escucha de la palabra que usted tenga, y especialmente para que hoy la palabra que va a ser proclamada, en donde vamos a ser invitados a ser protagonistas, tenga el resultado que el Señor espera en el Espíritu. Dice Cantalamesa que la escritura proclamada durante la liturgia produce efectos que están por encima de toda explicación humana. A la misma manera de los sacramentos que producen lo que significan, nos dice el cardenal. Los textos divinamente inspirados también tienen un poder curativo. Entonces hoy el Señor nos hace ver a través de Cantalamesa que la escritura proclamada en la liturgia, quiere decir, la escritura proclamada durante la Santa Misa, ¿verdad?, incluyendo la homilía, incluyendo el sermón, que es el que vamos a recibir hoy a través de San Agustín, esa escritura, dice, produce unos efectos en el alma de cada uno de nosotros que está por encima de toda explicación humana. De igual manera que sucede con la gracia en los sacramentos que producen lo que cada uno significa. Si es el sacramento de la reconciliación, reconcilia. Si es el sacramento de la Eucaristía, nos hace Eucaristía. En fin, cada sacramento, dice, significa la gracia que se va a recibir. De la misma manera, nosotros tenemos hoy que tomar conciencia, si ya la tenemos, reforzarla, de que la escritura proclamada dentro de la liturgia va a producir unos efectos que la pregunta será si estamos nosotros permitiéndole a la palabra de Dios expresada en la liturgia que produzca esos efectos extraordinarios que están encima de toda explicación humana. Encima de toda explicación humana. Quiere decir que es algo inexplicable lo que sucede en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros cuando recibimos y escuchamos y nos apropiamos de la palabra proclamada dentro de la liturgia. Yo creo que eso ya quedó claro. Perfecto. Bueno. Además nos dice Cantalamesa que después de leer el pasaje del Evangelio en la Santa Misa, la liturgia invitaba en un tiempo a que el ministro besara el libro diciendo que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Entonces él nos recuerda el efecto que tiene la palabra, y que no solamente va a provocar un efecto que está fuera de toda explicación humana, sino que va a borrar nuestros pecados. Y esto es algo increíble, ¿verdad? Y entonces esa solicitud que hacía antes el sacerdote, dice, besando el libro del Evangelio, que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados, nos hace saber lo que ya nos dijo Cantalamesa, que dice que también la palabra tiene un poder curativo. Aquí me detengo un momento. Puede ser, hermanas, puede ser que en este momento tú estés padeciendo de una enfermedad. Puede ser que algún familiar tuyo está padeciendo de una enfermedad, un amigo, una amiga, o alguien que ha pedido intercesión y está pidiéndote por su sanación. Definitivamente existen esas personas a nuestro alrededor. O somos nosotros, o son nuestra familia, o son aquellos hermanos y hermanas que el Señor ha puesto en nuestro camino para que intercedamos por ellos solicitando la curación. Y entonces hoy nos dice Cantalamesa que las palabras del Evangelio que van a ser proclamadas en unos momentos tienen también el poder curativo para sanar a los enfermos. ¿Lo crees, hermana y hermano? Amén. Es palabra de Dios. Es palabra de Jesús. Y la palabra de Dios todo lo puede, incluyendo nuestros imposibles. Así que desde este momento, hermana, yo te pido que pongas, hermano, pon en tu mente y en tu corazón aquellos enfermitos que tú quieres hoy, que por el poder de la palabra expresada esta tarde, sean sanados por Jesús, según la voluntad del Padre. ¿Ya? A ver, te doy un minuto para que usted me pienses y introduce a tu corazón esas personas por las que quieres orar. Esos enfermitos que te han pedido que intercedas por ellos, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos, por tus padres, hermanos, en fin, por todas las personas que tú tienes a tu alrededor, que tú sabes que están padeciendo de una enfermedad. Puede ser una enfermedad espiritual, puede ser una enfermedad física, emocional, psicológica, cualquier tipo de enfermedad. Tú tienes que traerlo a tu mente y colocarlo en tu corazón en este mismo momento y decirle al Señor que las palabras del Evangelio
Sana a sus enfermos. Señor, por favor, que las palabras del evangelio que se va a proclamar esta tarde sanen a nuestros enfermos y borren nuestros pecados. Amén. Bueno. Este Cantalamesa nos está abriendo el entendimiento, porque ahí van a ver, hermanos y hermanas, que la próxima vez que escuchemos una palabra proclamada en la liturgia ya no vamos a ser los mismos, porque ese es el impacto que provoca esa conciencia que nos mueve el Espíritu Santo con pasión por la palabra de Dios. Nos menciona también Cantalamesa que a lo largo de la historia de la iglesia hay acontecimientos en diferentes épocas que han ocurrido como resultado de escuchar las lecturas bíblicas durante la misa. Ya después vamos a conversar un poquito a ver si a ti te ha pasado algo parecido, ¿verdad? ¿Te habrá pasado algo en que tú llegas a la Santa Misa, escuchas el Evangelio y arde tu corazón? Y sientes que las palabras han sido para ti y las has acogido y eso te ha llevado a la acción. Pues vamos a ver. Por lo menos Cantalamesa nos va a poner dos ejemplos claros dentro de la historia de la iglesia que nos van a ayudar a comprender la profundidad y el impacto que tiene el poder de una palabra viva y eficaz proclamada del evangelio de Cristo durante la liturgia con una persona apasionada por ese evangelio. Nos dice el primer caso que hay un joven que escuchó un día el pasaje del evangelio donde Jesús le dice a un joven rico: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Me detengo un minuto. ¿Verdad que ya hemos escuchado este evangelio? ¿Y será que nos movió interiormente? Vamos a ver. Porque hoy vamos a ver cómo este joven escuchó el mismo evangelio que tú y yo hemos escuchado y mira lo que entendió. Entendió que esa palabra estaba dirigida a él personalmente. Así que se fue a su casa, vendió todo lo que tenía y se retiró al desierto. Su nombre era Antonio. Hermanos y hermanas, para nosotros, San Antonio Abad, el eremita o ermitaño, el iniciador del monacato, quiere decir, él inició la vida religiosa en comunidad llevada a cabo por las monjas o los monjes. Antonio. ¿Y de dónde salió ese fruto? Del mismo pasaje del evangelio que nosotros hemos escuchado. Entonces, veamos otro ejemplo. Muchos siglos después, dice Monseñor Cantalamesa, otro joven recientemente convertido, fíjese, recientemente convertido, entró en una iglesia con un compañero. En el evangelio del día, Jesús decía a sus discípulos: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, y no llevéis 2 túnicas. Ese fue el evangelio. ¿Verdad que también lo hemos escuchado nosotros? Sí. Veamos el impacto que ha causado en este joven. El joven, al escuchar esa palabra de Dios, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, y no llevéis 2 túnicas. El joven se volvió hacia su compañero y le dijo: ¿has escuchado? Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también. Y así comenzó la orden franciscana. Este joven era San Francisco de Asís. Recibiendo esta tarde, hermanos y hermanas, esta iluminación para poder discernir el poder y el efecto que debe de tener la palabra de Dios proclamada en la liturgia. Vamos a adentrarnos entonces en la palabra de Dios proclamada en la liturgia, porque es un sermón, es una homilía, que nuestro padre San Agustín proclamó lleno de pasión. Y lo vamos a hacer parafraseando para que vayamos de una vez haciendo nuestro ese sermón
A ver si de tal manera el Espíritu Santo, yo no lo dudo, porque el Espíritu tiene todo poder en tu corazón, hace que en nosotros broten estos efectos como los de estos dos jovencitos, que se apropiaron de la palabra de Jesús y la hicieron vida, como dijo la hermana en la oración. Se apropiaron de la palabra de Dios, de Jesús, y la hicieron vida. Dispongamos entonces nuestra alma y nuestro corazón para contemplar cuando Cristo pasa. La estructura de los sermones de San Agustín, por lo general, están divididas en varios momentos. Este sermón lo dividimos en 3 momentos. Vamos a ver el primero. Primero vamos a situarnos con nuestra imaginación en esta palabra que les voy a proclamar. Miren, hermanas y hermanos. El apropiarse de la palabra es ponerse en el lugar de aquella persona que está recibiendo el mensaje de Jesús. En este caso que yo les voy a proclamar lo que San Agustín proclamó en este sermón, como es palabra de Dios proclamada dentro de la liturgia, tiene el poder que nos ha mencionado Cantalamesa, y vamos a tomar el lugar nosotros. Es un pasaje donde Jesús sana a 2 ciegos. Entonces nosotros, en lugar de ser Jesús o la muchedumbre o la multitud o otras personas, hoy vamos a ser nosotros los 2 ciegos. Ya veremos por qué son 2. Puede ser un hombre y una mujer, puede ser 2 mujeres, 2 hombres. No importa. Lo importante es que son 2 personas que están ciegas y que se han puesto de acuerdo para pedir lo mismo. Algo nos ha de recordar cuando decimos que cuando 2 o más se reúnen y piden en mi nombre, algo así dice la palabra, ¿verdad? Tú la recuerdas, ¿verdad? Algo sucede cuando 2 o más se ponen de acuerdo y piden en el nombre de Jesús. Yo sé que tú sabes qué es. Vamos a ver si coincidimos. Bueno, entonces nos vamos a situar con nuestra imaginación y nosotros estamos a la vera de un camino y estamos ciegos. Estamos ahí, sentaditos en unas piedras, tú y yo, sentaditos, ciegos, no podemos ver. De repente, escuchamos que vienen pasos y murmullo de personas que pasan y empiezan a pasar al lado nuestro. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde fue proclamada la palabra que Jesús quiere que recibamos en nuestro corazón. Y entonces es San Mateo 20, 29, 34 y dice así. Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó, le seguía una gran multitud. ¿Quién le seguía? Una gran multitud. Y he aquí que 2 ciegos sentados a la vera del camino, tú y yo, al oír, porque como estamos ciegos, pues tenemos que usar otro sentido, al oír que pasaba Jesús, se pusieron a gritar, tú y yo nos pusimos a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud que acompañaba a Jesús nos empezó a regañar. Y nos decía que nos calláramos, que estábamos escandalizando. No molestes a Jesús. No molesten ustedes 2 que están sentados allá a la orilla del camino. Ustedes que están ciegos, dejen de molestar a Jesús. No lo interrumpan, dejen lo que siga de largo, dejen lo que pase. Él va con nosotros. ¡Qué bárbaros ustedes que están interrumpiendo al maestro! Y entonces la multitud, dice, los regañaba para que se callaran, pero nosotros necios, fíjese, hermana y hermano, nosotros 2 necios gritamos más fuerte diciendo, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Al gritar más, aunque la multitud estaba haciendo un gran ruido, aunque estaban regañándonos para que nos calláramos, al gritar nosotros más fuerte, Jesús se paró, nos llamó y nos dijo, ¿qué quieren ustedes que yo haga? Hermana, te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿qué quieren que haga? Y entonces le respondemos, Señor, que se abran nuestros ojos, porque no podemos ver.
porque no podemos contemplar. Jesús, compadecido, lleno de misericordia, toca nuestros ojos y al instante comenzamos a ver, comenzamos a contemplar y descubrimos a Jesús, Señor y Salvador nuestro, a Jesús, nuestro Señor, y le seguimos. Ya situados nosotros en el acontecimiento que se está manifestando a través del Evangelio, ya habiendo tomado nosotros nuestro papel de ser los protagonistas, de ser ciegos que no pueden ver ni contemplar, porque tienen velada la vista, pero que sí somos capaces de oír. ¿Y qué oímos? Que la multitud venía, que Jesús pasaba, clamamos, gritamos y escuchamos la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús, que se proclama con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y de su misericordia, que nos dice qué quieres que haga por ti. Ese es el oír la palabra de Dios en la liturgia. Ese es apropiarnos de la palabra de Dios hoy, en este momento es tuya la palabra, es mía. Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús, y a mí me lo pregunta. Y nos invita a través del Evangelio a que nosotros podamos responder desde nuestro profundo corazón, con toda la humildad y la humillación del caso de estar ante el Santo de los Santos, reconocerlo a Él, el Señor de nuestra vida. Señor Jesús, mi Señor, el que manda. Tú que todo lo puedes, que se abran nuestros ojos, que podamos ver, que podamos contemplar con tus ojos, Jesús, toda la creación. Y dentro de esa creación a todo mi prójimo y a mí mismo, como me miras tú. Y entonces Jesús se compadece con nosotros y dice, pobres mis hijos, mis hijas, que no pueden ver ni contemplar. Para eso he venido. Y entonces dice que nos toca. Hoy, siente que te toca el Señor Jesús. Siente que te toca. Pon tu mano derecha sobre tu frente y tócate. Y siente que es la mano de Jesús. Y entonces Jesús te toca. Y abre tu mente y abre tus ojos. Abre tu corazón. Y al instante vas a comenzar a ver, a contemplar el poder de esta palabra en tu vida. ¿Qué quieres que haga? Me has dicho, dice Jesús. Que vea. Pues entonces, mira, contempla desde mi corazón de misericordia con tus ojos y empieza a verlo todo con mis ojos de misericordia. Y ahí es donde nosotros, hermanas y hermanos, abrimos nuestros ojos y podemos contemplar al Señor que nos ha tocado, el que ha pasado a nuestro lado, aquel que nos ha escuchado a pesar de que las multitudes nos callaban, a pesar de que las multitudes acallaban nuestra voz y nuestro grito. Escuchó nuestro grito sonoro que hicimos finalmente pidiendo compasión y se compadece de nosotros hoy y nos dice, eso es lo que quieres. Quieres la sanación de tu familia, la sanación tuya. Quieres el perdón de tus pecados y de tus errores y de tus infidelidades. Quieres que yo te haga contemplar con mi corazón de misericordia. Recíbelo. Recíbelo hoy. Y al instante, dicen, nosotros podemos ya contemplar lo que contempló San Agustín cuando preparó su sermón. Porque ahora vamos a escuchar a San Agustín en ese discernimiento que tuvo, pero ahora ya lo vamos a poder comprender porque nosotros nos hemos apropiado ya de la mirada contemplativa del corazón misericordioso de Jesús. Ya no vamos a ver esta palabra como la hemos escuchado en otras ocasiones, sino que la vamos a ver y la vamos no solo meditar, sino contemplar. Y entonces ahí nos vamos a contemplar nosotros siendo ciegos ante Jesús y la multitud de hermanos y hermanas a nuestro alrededor que muchas veces quieren impedir que yo reciba la gracia de Dios. Que muchas veces me invitan a las cosas del mundo.
que muchas veces me dicen, no creas, son pamplinas, no seas fanático. Y hoy nos pide Jesús que seamos como esos dos ciegos, que no les importó la multitud, sino que siguieron gritando con más fuerza. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. El primer momento, cuando Cristo pasa, nos dice San Agustín, y nos pregunta, ¿quién es el que grita a Cristo? Nos dice nuestro padre Agustín, ¿qué es, hermanos y hermanas de la comunidad María, el corazón de Jesús, gritar a Cristo? Y de una vez nos da un discernimiento y nos dice, sino el disponerse a la gracia del Señor y realizar sus buenas obras. ¿Acaso no es eso? Gritar a Cristo, disponernos humildemente a la gracia del Señor y a través de las buenas obras que realizamos. Claro. Digo esto, hermanos y hermanas, dice San Agustín, y hoy te lo dice a ti y a mí, porque no sea que levantemos mucho la voz, sí, que seamos muy gritones, que alabemos y bendigamos y hablemos delante de los demás del Señor y bendigamos, etcétera, mientras se enmudecen nuestras costumbres de hacer obras de misericordia, que solo se nos va en hablar y no en hacer. Digo esto, hermanos y hermanas, dice el padre San Agustín, porque no sea que levantemos mucho la voz para llamar la atención, para ser protagonistas, mientras se enmudecen nuestras costumbres. Vuelve a preguntarnos y a confrontarnos el santo. ¿Quién es el que gritaba a Cristo para que expulsase su ceguera interior al pasar él? Y nos vuelve a dar otro discernimiento y nos dice, es decir, ¿qué pasa Jesús? Y queremos que nos quite la ceguera. Lo encontramos al dispensarnos los sacramentos temporales. Lo encontramos ahí, a ese Cristo. Ahí le hemos pedido que expulse nuestra ceguera interior a través de los sacramentos temporales con los que se nos invita a adquirir los eternos, nos pregunta San Agustín. Porque a través de los sacramentos también elevamos nuestro grito, elevamos nuestra voz, y eso nos enseña el santo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Quién es el que grita a Cristo? Finaliza San Agustín y dice, hoy te digo quién. ¿Quién es el que grita a Cristo? Es aquel que rechaza el mundo. Él llama a Cristo. Quien desestima los placeres de su vida, él clama a Cristo. Quien dice, no con la lengua, sino con la vida, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, como dijo Pablo en Gálatas 6:14. Ese es el que grita a Cristo, nos dice el padre Agustín. Cierra tus ojos, hermana y hermano, y pon tu nombre después de que yo diga yo, para que hagas tuya esta breve reflexión y contemplación. Yo, Carlos, pon tu nombre. Rechazo, desprecio el mundo, desdeño y desestimo los placeres. Yo expreso desde mi corazón que el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Realmente me pregunto hoy, cuando Cristo pasa, le grito. Segundo momento. Cuando Cristo pasa, nos dice el padre San Agustín, consideren, hermanos y hermanas de la comunidad María el Corazón de Jesús, que en medio de aquella muchedumbre que impedía gritar, allí mismo fueron sanados los que clamaban. Llama a Cristo y escucha, hermana y hermano, para que podamos nosotros cumplir con esto. Llama a Cristo quien reparte y da a los pobres, para que su justicia permanezca por los siglos de los siglos.
llama a Cristo y le grita a Cristo, quien escucha y no se hace el sordo, cuando en la palabra de Dios dice, vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen, un tesoro que no se agota en el cielo. Lucas 12:33. Llama a Cristo, grita a Cristo, como si oyeses el sonido de los pasos de Cristo que está pasando a tu lado hoy, hermano y hermana. Al igual que los ciegos. Y clama por estas cosas, por repartir a los pobres, por una justicia que permanezca, por dar limosna, por desprenderme de mis bienes, por hacer tesoros que no se agotan en el cielo. Y clama a Cristo para que esto se haga realidad en tu vida. Que su voz, la voz de Cristo en esta palabra que se está proclamando, se manifieste en tus hechos. Comience, hermano y hermana, a despreciar el mundo, a distribuir sus posesiones al necesitado, a tener en nada lo que los hombres aman. Deteste las injurias, no apetezca la venganza. Ponga la mejilla al que le hiere, ore por los enemigos. Si alguien le quitare lo suyo, no lo exija, al contrario. Hubiera quitado algo a alguien, devuélvale el cuádruplo. Enseñanza de San Agustín en la palabra de Jesús. Hagamos la nuestra, hermanos, para que esta reflexión verdaderamente haga ese efecto que tiene la palabra de Dios de hacer que sucedan cosas extraordinarias en la vida de aquellos que la estamos escuchando, de aquellos que nos la estamos apropiando y que no lo vemos como algo de entretenimiento, sino como algo, el poder de la vida, de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, que debe hoy estar calentando nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos descubrir todo aquello que tenemos que mejorar y la profundidad en la que tenemos que darnos como Jesús. Como que si yo, Carlos, di tu nombre, oyese el sonido de los pasos de Cristo que pasa, al igual que el ciego, y clamo por estas cosas. Es decir, clamo para que todo eso que el Señor me dé en su palabra, yo lo pueda hacer realidad en mi vida. He podido hasta hoy, con todo lo que he recibido de la palabra de Dios, en mi voz, en mi clamor, están mis hechos, están mis obras manifestándose. He comenzado a despreciar el mundo, a distribuir mis posesiones al necesitado. He empezado a tener en nada lo que los hombres aman, que son cosas del mundo, ese pensamiento mundano, del espíritu mundano. Lo tengo en nada o todavía estoy amarrado ahí. Detesto las injurias. No apetezco la venganza. Estoy poniendo la mejilla al que me hiere y oro por mis enemigos. He aprendido que si alguien me quita lo mío, no se lo exijo. Y si al contrario le hubiera quitado algo a alguien, ¿se lo devuelvo al cuádruple? Nos dice nuestro padre Agustín, prepárate. Una vez que hayas comenzado a orar así, todos tus parientes, afines y amigos se alborotarán. Aquellos que aman el mundo se pondrán en tu contra y te dirán, ¿qué haces, loco o loca? ¿Qué haces? No te excedas, no seas fanática. ¿Acaso los demás no son cristianos y mira cómo viven? Esa es una idiotez, locura. Nuestro padre Agustín nos dice, cosas como esta gritaba la turba para que los ciegos no clamaran. La turba reprendía a los que clamaban, pero no lograban tapar sus clamores.
Meditemos un momento esto. ¿Acaso yo, Carlos, pon tu nombre, soy parte de la turba que reprende a los que claman? Pregúntate, hermana, yo me pregunto a mí mismo. ¿Soy parte de esa turba que reprende a los que quieren clamarle a Dios, acercarse a Dios? ¿Por mi suficiencia, por mi orgullo, por mi soberbia, por mi falta de caridad y misericordia, por estar ciego a la misericordia de Dios? Soy parte de esa multitud que reprende a aquellos que están clamándole a Dios, sabiendo, creyéndome que yo soy el poseedor del conocimiento único de Dios. Y si no hacen lo que yo digo, están mal. Ya me di cuenta de que no puedo tapar sus clamores y que Jesús sana a todos los que le claman. ¿Y acaso soy yo, Carlos, pon tu nombre, quien hoy clama y que a pesar de las multitudes que me regañan para que me calle, tal vez la familia, los amigos, otras personas, yo sigo clamando para ser sanado, para ser sanada? Tercer momento. Cuando Cristo pasa, nos dice Padre Agustín, comprendan, hermanos y hermanas, cómo han de obrar quienes desean ser sanados. Hermanos y hermanas de la comunidad María el Corazón de Jesús, también ahora pasa Jesús. Y los que nos hallemos en la vera del camino, tenemos que gritar. ¿Y quiénes somos los que gritamos? Tales son, dice el padre San Agustín, los que le honran con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Los que le claman a la vera del camino están aquellos y aquellas de corazón contrito, a quienes dio órdenes el Señor. En efecto, porque a cada uno de nosotros, siempre que se nos han leído las obras transitorias del Señor en el Evangelio proclamado en la Santa Misa, se nos muestra a Jesús que pasa, hermano y hermana. ¿Y por qué se hace eso en cada misa y en cada predicación? Porque hasta el fin de los siglos no van a faltar ciegos como tú y yo, sentados a la vera del camino. Y necesitan esta exhortación de hoy que nos hace Jesús. Es necesario que levanten su voz, aunque estés caído, aunque tu corazón está alejado de Dios. Aunque hemos escuchado su palabra y no nos ha transformado, como a Antonio y a Francisco. Es necesario, dice Jesús, que levanten su voz. Entonces di conmigo, hermano y hermana, sí, mi Señor Jesús, yo, Carlos, grito, pon tu nombre. Yo grito, yo soy de los que te honran con los labios, pero mi corazón está alejado de Dios. A la vera del camino estoy con mi corazón contrito, recíbelo, Señor. Yo soy a quien diste órdenes, mi Señor. En efecto, siempre que me leen las obras transitorias del Señor, tu santo evangelio, me muestra a ti, Jesús, qué pasa si no me he dado cuenta. Y no he levantado mi voz y no he gritado, Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora comprendo que hasta el fin de los siglos no van a faltar ciegos y yo no quiero ser ciego. Yo no quiero ser ese ciego más sentado a la vera del camino. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor nos dice, es necesario que levantes tu voz. Es necesario que clames a mí. Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Haz que vea, Señor, que pueda contemplar. Dame tu corazón de misericordia para contemplar tu creación, para verlo todo con tus ojos de misericordia y poder abrazarlo según la Eucaristía eterna, Señor. Pero para eso me dices, levanta tu voz, hermano y hermana, levanta tu voz.
Pídele al Señor, clama, suplica. Deja ya ese orgullo, esa vanidad y esa soberbia. Deja ya ese guardar las apariencias. Arrodíllate y clama a mí, dice el Señor, porque esa oración está escuchada. Y va a ser fruto de la proclamación de mi palabra, en donde te dice, deja todas las cosas del mundo y tus apegos, tus intereses malsanos, tus malos pensamientos y acciones. Y ya, mira, contempla la santidad con la que te he creado, porque eres una persona única e irrepetible ante los ojos de mi Padre Dios. Porque tú tienes la dignidad del hijo y de la hija de Dios, porque has sido creada por Dios, por amor de Dios. Eres un pensamiento de amor de Dios. Eres buena, pura, sana, santa, inocente y digna. Y la dignidad te la da la creación, porque Dios te ha creado por amor. Y ahí viene la dignidad del hombre y de la mujer. Y además yo te doy una dignidad más profunda aún, junto con la del Padre, dice Jesús, cuando yo he dado mi vida y he derramado mi sangre por ti para redimirte. Ahí también te doy la dignidad del Hijo de Dios, que vence el pecado y la muerte en Jesucristo nuestro Señor. Nos dice el Padre Agustín. La muchedumbre que acompañaba al Señor reprendía el clamor de los que buscaban la salud. Hermanos y hermanas, dice, ¿te das cuenta de lo que te digo? Mira lo que dijo San Agustín, como que las personas que estaban escuchando pareciera como que no se estaban dejando mover en su interior por las palabras expresadas en el Evangelio. Y dice, se dan cuenta. Y hoy nos dice a nosotros, mira ya, ¿te das cuenta de lo que te estoy diciendo? No sé de qué modo decirlo, dice San Agustín, pero tampoco cómo callarlo. Esto es lo que te digo y abiertamente, escucha. Temo que Jesús pasa y se para y tú no estás. Y no puedo callarlo, dice San Agustín. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque hay cristianos que son malos y tibios. Y no solamente ellos no están escuchando la voz de Dios, ni gritan a Jesús en su necesidad, sino que obstaculizan a los buenos cristianos. A los cristianos que están verdaderamente llenos del celo y deseosos de cumplir los mandamientos de Dios escritos en el Evangelio, que para ellos el Evangelio es palabra de Dios que transforma sus corazones. La misma turba que está con el Señor calla a los que claman, es decir, obstaculiza a los que obran el bien. Piensan ellos, no sea que a los que están clamando con su perseverancia sean curados por el Señor, dicen llegan hasta ese extremo. Y en esa conciencia profunda que San Agustín está haciendo en los que lo escuchamos, entonces nos dice, clamen ustedes los necesitados, las necesitadas, no se cansen, ni se dejen arrastrar por la autoridad de la masa. No imiten siquiera a los que cristianos desde antiguo viven mal y sienten envidia de las buenas obras. No digan vivamos como la gran multitud. ¿Por qué no vivir como ordena el Evangelio? Nos exhorta San Agustín. ¿Por qué quieres vivir conforme a la reprensión de la turba que impide gritar y no según las huellas de Cristo que pasa a tu lado? ¿Qué importa? Te insultarán, te vituperarán, te llamarán para que vuelvas atrás. Tú, hoy que escuchas esta palabra de Dios, clama hasta que tu grito llegue a oído de Jesús. Pues quienes perseveren en obrar lo que ordenó Cristo, sin hacer caso de la muchedumbre, que lo prohíbe,
ni creyéndoles, porque creemos a veces el hecho de que parecen seguir a Cristo y por eso se llaman cristianos. Dije que no caigamos en esa tentación de creer que porque se dicen cristianos son cristianos y están haciendo la enseñanza de Cristo, dice. Ustedes no participen de eso, sino que ustedes tengan más amor a la luz que Cristo les ha de restituir, a la luz de la vista, a la luz del alma, a la luz que te hace contemplar. Más que al temor de aquellos que te lo prohíben. Estos, de algún modo, se verán separados. Estos que te están prohibiendo, de algún modo, se verán separados, como tuvieron que separarse cuando Cristo se detuvo y sanó a los ciegos. Hoy Cristo se detiene y te sana a ti y me sana a mí, a pesar de la multitud que nos rodea, que quiere que nosotros nos mantengamos en la oscuridad y sigamos ciegos. El Señor se ha detenido y nos sana. Contemplemos un momento y pon tu nombre. Sí, mi Señor Jesús, yo, Carlos, clamo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, hasta que mi grito llegue a tus oídos, Jesús. Pues sé por fe que si persevero en poner por obra lo que ha ordenado Cristo, sin hacer caso de la muchedumbre que lo prohíbe y sin llenarme de soberbia engañándome a mí mismo por el hecho de que estas personas parezcan seguir a Cristo, que se llamen cristianos y no lo son, sino obteniendo más amor a tu luz, Jesús, que me ha de restituir la vista para la contemplación. Y es ahí donde me promete, Señor, y yo acojo esa promesa y la acepto. Donde Cristo te detienes conmigo y me sanas en este momento. Bendito sea Dios y a mis enfermos, Señor. A nuestros enfermos. A nosotros y a nuestros enfermos. Tú te has detenido y nos sanas en el nombre de Jesús, imponiendo tus manos sobre nosotros y sobre nuestros enfermos. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por abrir los ojos para que podamos contemplarte a ti sanándonos. Bendito sea, Señor, que te has detenido. Nuestro grito ha sido fuerte esta noche, Señor, lo has escuchado. Gracias. Gracias, Señor. Y permítenos seguir gritando, Señor. Permítenos seguir gritando por nosotros y por otros. Permítenos seguir viendo y contemplando desde tu corazón de misericordia toda la humanidad, toda la creación. Para que al contemplarlos como los contemplas tú, podamos ayudarlos a alcanzar la plenitud y la santidad de vida que nos has pedido a nosotros y a ellos, aunque estén equivocados, aunque sea el peor de los pecadores. Lo contemplamos con tus ojos hoy, Señor. No queremos ya ser esa multitud que reprende a los que gritan por Dios. No queremos ser esas personas que impiden que otros lleguen a ti, Señor, con nuestro mal testimonio. A veces nuestras palabras son nuestro mal testimonio. A veces no tenemos que predicar porque lo que predicamos no es predica, Señor. Es un mal testimonio. Pero tú nos sanas hoy. Y has infundido en nosotros esa salud en nuestra vista, en la vista espiritual, en la vista de nuestra alma. Y ya no mirar, ya no ver, sino contemplar. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En pocas palabras, para terminar este sermón, hermanos y hermanas, en aquello que tanto nos toca y nos angustia. Ay, a veces tenemos tantas angustias cuando hay enfermos, cuando estamos enfermos. Ver que es la muchedumbre la que reprende a los ciegos que gritan. Todos los que están en medio de la turba, todos los que estamos enfermos y queremos ser sanados, no se asusten, dice San Agustín, no se asusten. Muchos son cristianos de nombre e impíos por las obras. Que no os aparten de hacer el bien.
Gritad en medio de la muchedumbre que os reprende, os llama para que volváis atrás, os insulta y vive perversamente. Gritad en medio de ellos. Mirad que los malos cristianos no solo oprimen a los buenos con las palabras, sino también con las malas obras. Clama pues hoy, tú que me escuchas, dice San Agustín, en el nombre de Jesús, negándote a ir a las cosas del mundo, reprimiendo en tu corazón la concupiscencia temporal para no caer en la tentación. Mantente en ese clamor fuerte y perseverante de la oración personal y comunitaria ante los oídos del Salvador para que se detenga y te cure siempre. Clama aún en medio de la muchedumbre. No pierdas la confianza en los oídos del Señor. Él escucha. Aquellos ciegos no gritaron desde el lado en el que no estaba la muchedumbre para ser oídos desde ahí. No se subieron a un árbol, a una montaña para ser escuchados, sino que donde estaban viviendo la experiencia de la ceguera, desde ahí emitieron su grito profundo desde sus entrañas y de su corazón. Clamaron en medio de la turba y no obstante, el Señor los escuchó. Hacedlo así también vosotros, hermanos y hermanas de la comunidad María, el corazón de Jesús. Clamen en medio de los pecadores y los lujuriosos, en medio de los amantes de las vanidades mundanas. Clamen ahí para que os sane el Señor. No gritéis desde otra parte, no vayáis a los herejes para clamar desde ahí. Considerad, hermanos, que en medio de aquella muchedumbre que impedía gritar, allí mismo fueron sanados los que clamaban, como nosotros. Cuando Cristo pasa, suceden cosas maravillosas. Que el Señor les provea de ese testimonio nuevo, como Antonio y Francisco, apropiándose de esta palabra, dejándose sanar por el Señor y aprendiendo a gritarle desde nuestro corazón: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí y de mis hermanos, mis enfermos, y sánanos, Señor. Haznos ver, haznos poder contemplar desde tu corazón de misericordia en nuestro corazón al salir de la Eucaristía, para que tú nos conviertas en Eucaristía para los demás, para que tú nos conviertas en ser misericordia como Jesús a partir de este momento, y que la escucha respetuosa, profunda, meditada y contemplada de tu palabra transforme mi vida y la vida de toda mi familia y mi testimonio. Gracias, Padre. Oremos, hermanos y hermanas. Únase conmigo y vamos a hablarle a nuestro papito. Abba, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.